La llave del cierre, un podcast del cierre digital. Hace 30 años, uno de los crímenes más atroces conmocionó a la sociedad española. El municipio valenciano de Alcácer ocupaba telediarios, ocupaba portadas de medios de comunicación, estaba en boca de todos por el brutal asesinato de 3 niñas, Miriam, Toñi y Desiré, 3 jóvenes originarias del municipio valenciano de Alcácer. Y ha sido un tema que ha suscitado el morbo, ha sido un tema que ha sido objeto de teorías conspiranoicas y ha sido un tema que también ha sido objeto de libros como el último o uno de los últimos que ha publicado Santiago Díaz y que compone la trilogía de la detective Indira Ramos, y que además contamos con su presencia en una nueva entrega del programa de entrevistas del Cierre Digital. Muy buenos días, Santiago Díaz. Buenos días, Alejandra, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues encantado de estar aquí, charlar de este tema tan apasionante, tan difícil, como dices, y tan recordado. Es un tema muy recordado, sobre todo, además, no por vosotros, que lo vivisteis en primera persona, sino también por las nuevas generaciones. Total, es que es un tema que es un caso, el caso Alcácer, que está sin resolver. Y eso, pues, mientras no ocurra algo, que se sepa lo que sucedió realmente aquella noche, o qué fue de Antonio Anglés, que es en lo que hablo en las otras niñas, pues hasta que no se sepa a ciencia cierta, sin ningún tipo de dudas, que alguien pueda tener teorías alternativas o lo que sea, pues va a ser un caso abierto. Yo creo que tan fuerte lo que sucedió que por estas generaciones, vuestras generaciones y las siguientes se va a seguir hablando de ello. Claro, como mencionábamos, Las otras niñas es el segundo libro de la trilogía que has publicado de la detective Indira Ramos, con el buen padre y con Indira. En Las otras niñas, la figura de Antonio Anglés está muy presente. Sí. Y tú te imaginas la idea de que logró escapar del mercante City of Plymouth, logró llegar a la costa irlandesa y logró convertirse en un ciudadano de a pie, un ciudadano normal, que además se cuida, que además es abogado, que además veranea en Ibiza, o sea, sí, a ver. Es una idea escabrosa. Sí, bueno, a ver, todo esto parte de que yo como bien dices, cuando sucedió esto, yo lo viví en primera persona porque sucedió una cosa el año anterior, que las televisiones privadas aparecieron. Yo cuando tenía 18 años, justo antes de esto, solo teníamos la 1 y la 2. Y entonces pues no había competencia, no había lucha por las audiencias, ni había nada. Pero el año antes empezaron Antena 3 y Telecinco. Y sucedió algo que no había pasado hasta entonces, que era que las cadenas luchaban por la audiencia. Y en medio de esa lucha, en medio de saber quién se lleva a los espectadores, pasó este caso muy fuerte en el que 3 niñas son brutalmente asesinadas y se hace protagonista de todos los programas. Entonces eso, en esa guerra de audiencias, sucedía que cada día se hablaba de ello, cada día se aportaban cosas nuevas, con lo cual los espectadores es que lo vivimos en primera persona. Y así como todos les interesaba mucho a la gente lo que te contaban sobre lo que les había pasado realmente a esas niñas, a mí había una pregunta que me martilleaba la cabeza durante todos estos años, que es, vale, independientemente de lo que haya pasado, que fue horrible, ¿dónde está Antonio Anglés? ¿No? Y porque nunca se supo que fue de él. Lo último que se supo, como tú dices, que saltó de un barco que iba camino de Irlanda, y a partir de ahí no se sabe. Yo lo que hago es, cogiendo esos datos, hago una especie de ucronía, o sea, basándome en un hecho real, una fuga real. Me imagino que mucha gente dice que murió en el mar, pero hay otra gente que dice que pudo sobrevivir. Pues yo me agarro a esa teoría y que ha sido de él durante estos 30 últimos años. Es una idea escabrosa. Antonio Anglés, bueno, en el último documental que se ha hecho sobre su figura, es Historia de una fuga, retratan a Antonio Anglés como un tipo inteligente, pero fíjate que la opinión pública y las autoridades, cuando sucedió el caso, le retrataban como un delincuente de poca monta, de catarroja, pero era un tío muy inteligente, era un tío que se movía, lideraba, era un tío líder. Totalmente. A ver, más que inteligente, yo no sé si como inteligencia, porque no sé si en algún momento se le hizo algún test de inteligencia, pero un tío listo, sin lugar a dudas, desde un tío luego que se sabía mover por la calle, un tío que con 14 años, o con 10 años o 12, lideraba una banda juvenil con chavales de 14 años. O sea, para que alguien sea así, tiene que tener carisma, ser listo, inteligente. Y después hacía una cosa que es increíble, que la gente no se da cuenta, que él no se drogaba, ni siquiera bebía alcohol. Lo único, tenía esa adicción a los robinoles, pero no. ¿Y por qué no lo hacía? Porque de esa manera se mantenía sereno. Claro. Y controlaba a todos los que estaban a su alrededor. O sea, todos los que tenía a su alrededor los controlaba, dándoles la droga o facilitando la droga o vendiéndola o haciendo que la vendiesen, pero él se mantenía encima, era el respetado, era el jefe de todos y lo conseguía de esa manera. O sea, eso te dice mucho de la persona que era.
Claro, después de que fueran las niñas asesinadas, después de que se encontraran los cuerpos en 1993, los Anglès Martins saltan a la palestra mediática. O sea, es una familia que se ha movido en un ambiente de marginalidad y delincuencia absoluta. O sea, los hermanos... Kelly a lo mejor es la única que a lo mejor ha querido escapar, pero todos los hermanos, de hecho, este pasado 2022, Enrique y Roberto fallecieron después de haber sido con un mes de diferencia. Neus se ha borrado del mapa, se han cambiado los apellidos. Yo te quiero preguntar porque ellos siempre han defendido la teoría de que detrás del asesinato de las niñas está la mano de gente muy poderosa. Vale. Y además, en última instancia, ayer justo el Tribunal Supremo condenó a un conspiranoico, porque, como ya hemos mencionado, el caso Alcácer ha sido objeto de teorías conspiranoicas, de que incluso el rey Juan Carlos I estaba detrás del crimen. O sea, ¿tú estás de acuerdo en esa idea de que detrás ha habido gente muy poderosa? A ver, yo no tengo ni idea, pero yo me he estudiado muy bien el caso, me he estudiado absolutamente todos los informes, absolutamente todo lo que había, y yo soy de la opinión de que no hay ninguna mano negra detrás, sino que fue obra de estos dos, Antonio Anglès y Miguel Ricard, delincuentes comunes, con probablemente la ayuda de un tercero, ¿vale? Por ciertos indicios, pero ese tercero yo no lo veo, o no creo que fuese un gran poderoso, sino que fue otro de su entorno, ¿vale? Muchas veces se hablaba de otro hermano, otro amigo, no tengo ni idea, ¿no? Porque nunca se ha podido demostrar, pero yo creo que fue obra de ellos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay una cosa que no es por frivolizar, pero para que lo podamos entender. En la película Resacón en Las Vegas, trata sobre un grupo de amigos, es una comedia que trata sobre un grupo de amigos que se van a Las Vegas de despedida de soltero, y uno de ellos echa una pastillita en la bebida, y eso provoca que al beber todos se despierten a la mañana siguiente sin tener ni idea de lo que ha sucedido en las últimas 8 horas, y se encuentran un tigre en la habitación, un montón de cosas. La pastilla que le echa es un Rohypnol, ¿vale? Antonio Anglès y Miguel Ricard se tomaban 2-3 Rohypnoles diarios. O sea, imagínate su cabecita. Claro, como debía estar. No tenían ni idea de lo que hacían, no sabían dónde estaban todo el día idos. Entonces, si tú y yo ahora mismo nos tomamos un Rohypnol y se nos va la cabeza, a lo mejor nos pasamos desnudos por la calle, pero no se nos ocurre secuestrar a unos niños, torturarlos y matarlos, porque para eso tienes que tener eso en la cabeza, esa avería en la cabeza para hacerlo, ¿no? Claro. Pero entonces ellos sí la tenían. De hecho, Antonio Anglès, en ese momento, en el momento que sucedieron los hechos, estaba fugado. Por el crimen de Nuria. Bueno, por el secuestro y intento de asesinato de Nuria Pera, a la que le hizo las mismas cosas que hizo después con las niñas de Alcácer. O sea, que yo estoy absolutamente convencido de que sí fue él. Yo estoy absolutamente convencido de que fue él con Miguel Ricard y probablemente otra tercera persona. Toda esta conspiranoica viene por una serie de... A ver, todo esto te hablo bajo mi teoría, ¿vale? No tengo ni idea, ¿no? Pero yo creo que todo viene por una serie de, no sé si llamarlo errores o precipitaciones en la investigación que hacen que a la gente empiece a pensar cosas raras, ¿no? Cuando sucede esto, sucede en un pueblo pequeño, en el que había un cuartelillo de la Guardia Civil, en el que estaban trabajando 2 guardias civiles, no sé si 2 o 5, me da igual, pero que se ocupaban normalmente de casos menores. Y de repente esto se convierte, por lo que te dije, por las televisiones, de repente todos los medios internacionales se convierten en un hervidero de la noticia nacional, internacional, europea, y se encuentran superados por los acontecimientos. Se encuentran absolutamente superados durante esos 75 días de la desaparición de las niñas hasta que se encuentran sus cadáveres, los pueblos de alrededor, y están absolutamente tomados por periodistas con conexiones diarias, con programas especiales que todos recordamos. Paco Lobatón, Nieves Herrero. Sí. Efectivamente. Entonces se ven superados. Cuando encuentran los cadáveres, pues no hacen las cosas bien. Claro, ese programa que hace Nieves Herrero con las familias. Pero no digo eso, yo me refiero a los policías. A la hora del levantamiento de los cadáveres, mira, yo he visto una fotografía, cuando vemos la foto del levantamiento de los cadáveres, está tomada desde un lado. Yo he visto fotografías que me han pasado periodistas y gente que estaba involucrada en esa investigación desde el otro lado, y hay cientos de personas a unos metros. Curiosos, vecinos, periodistas, todo el mundo mirando. Entonces, en ese momento que estaban tan superados, dijeron alguien, coged los cadáveres, llevároslo y ya lo haremos. Se hizo precipitadamente. A lo mejor eso habría que haber hecho, los tenía que haber levantado en 24 horas a analizarlo absolutamente todo y tal. Entonces, cuando alguien les pregunta dónde sucede esto, uno de esos policías, en ese momento de estar absolutamente superado por lo que estaba sucediendo, vio una caseta a unos cientos de metros y dijo, pues lo primero que se pasó por la cabeza, ahí.
¿Qué sucede? Que ahí no pasó. Entonces, en el momento en que se comprueba que ahí no pasó, es cuando entran esas teorías conspiranoicas en si dicen que pasó aquí y no pasó aquí, es porque pasó en otro lado. Claro. ¿Dónde pasó para que se oculte por las autoridades? Pues solo puede haber sido en casa de un poderoso. Entonces eso es lo que lleva. Aparte, se hacen malas autopsias. Después, al cabo de los años, se encuentran más huesos, pero todo yo creo que viene porque fue un caso tan mediático y tal que se vieron totalmente superados. Que le sobrepasó. Volviendo a tu libro Las otras niñas, tú planteas de que Antonio Anglés se ha reformado, pero no deja de ser un asesino psicopático. Jamás. Bueno, a ver, lo que se sabe de Antonio Anglés en la vida real, que yo en este libro, a ver, yo quiero dejar muy claro que yo no hablo de los asesinatos de las niñas, no los describo, no entro en ese tal, porque no es mi película, no es mi historia. Yo lo que cuento es la fuga de Antonio Anglés. Cuento desde que ocurre el asesinato, esos 75 días, y desde que desaparece y nadie sabe dónde está, ¿no? Y a partir de ahí ya es una ficción. Pero lo que se sabe de él, en lo que yo me baso como para crear el personaje, es que efectivamente era un tipo muy difícil. O sea, era un tipo que llevaba delinquiendo desde los 8 o 9 años, llevaba, claro, lo que te contaba antes, liderando bandas juveniles, atracando bancos, claro, que ni siquiera los atracaba él, llevaba a Miguel Ricarte, a uno de sus hermanos, él aparcaba, los metía adentro, sí. O sea, que fíjate el tipo que no era tonto, ¿no? No, Porque, eso, o sea, decía, sí, eso de hecho lo dice Kelly en el documental de Netflix del caso Alcácer. Ella decía que utilizaba a sus hermanos pequeños para ir a robar al supermercado, que utilizaba a sus claro, hermanos para ir, yo que sé, robar bolsos, o sea, que era un tipo inteligente. Claro, Entonces, tonto no era, pero no. Entonces, después él vende drogas, una de sus novias, entre comillas, era Nuria Pera, la secuestra, la tiene un montón de días y fue su propia madre. O sea, tú fíjate la catadura moral de ese personaje, que fue su propia madre la que de manera anónima, porque no se atrevía a hacerlo de manera en on o a cara descubierta, se fue a una cabina telefónica y denunció que había una chica secuestrada en el sótano de un piso. Pero porque a su familia los tenía maltratados también. O sea... Entonces, esa persona que es así, claro, y después hace eso, que estoy absolutamente convencido de que fue él, por todo esto de lo que hemos hablado, yo no me creo, ni yo ni Indira Ramos en la ficción se creen que ha podido convertirse en un ciudadano ejemplar. Claro. O sea, este tipo de psicópatas, de asesinos, pueden mantenerse durante unos años intentando controlar sus instintos y decir, ya no voy a matar, pero ese instinto, o sea, claro, en algún momento vuelve a salir, ¿no? Y bueno, y eso es lo que yo cuento, ¿no? Y de hecho, por eso viene el título, porque Indira Ramos, que es la que lo persigue en el momento en que, debido a unas huellas que se encuentran en la actualidad por otro caso, lo meten en el SAID, en el sistema de identificación dactilar, y descubren que es Antonio Anglés, o sea, que está viviendo en Madrid, y entonces le detienen. Pero ¿cuál es el problema? Que, bueno, esto también es polémico, ¿no? Pero que hay muchas posibilidades de que el caso haya prescrito, digan lo que digan. O sea, ahora mismo, si tú lees por ahí, te dicen que prescribe en 2029, yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo porque si sucediese que apareciese hoy Antonio Anglés, su abogado diría, oiga, que ha prescrito. Han pasado 20 años. Claro, ha prescrito. La policía o el juzgado que fuera alegaría que no, porque las últimas investigaciones se dieron en 2019 o 2009, por lo tanto 20 años después sería 2029, pero ante recursos probablemente en España, debido a la opinión pública y todo eso, le darían la razón al abogado de que no ha prescrito, pero en el momento que llegase a un tribunal internacional, una división de opinión. En el momento que llegase a un tribunal internacional, esta gente no entra en valorar si es, sino que dice, oiga, usted. Claro. ¿Cuándo se cometió este asesinato? En 1992, pues han prescrito. Han pasado 20 años, 30 años, claro. Años. Entonces han prescrito. Claro. Entonces, bueno, no se sabe si sucedería eso, pero cabe la posibilidad, ¿no? Entonces yo aquí expongo esa posibilidad y lo que dice Indira Ramos es, vale, como yo no creo que este tipo se haya podido convertir en un ciudadano ejemplar durante estos 30 años, teniendo en cuenta sus antecedentes, pues voy a investigar porque seguro que ha habido otras niñas a lo largo de todos estos años y podemos inculparle por un caso que no haya prescrito. Santiago, ¿tú te has llegado a imaginar que Antonio Anglés, si está vivo, se ha podido leer tu novela?
No tengo ninguna duda. Yo estoy seguro, por conociendo el personaje, que es un egocéntrico, sin lugar a dudas, y yo no sé al principio, cuando se escapó, que no tenía acceso a internet ni todo eso, pero ahora con las redes, o sea, yo creo es facilísimo. Tiene que estar buscando todo el rato su nombre en Google, es que tú imagínate. Pero no solo por egocentrismo, sino también por saber si me pisan los talones, claro. O a ver si alguien dice una teoría. Y si aquí tiene una teoría de su fuga, yo estoy seguro de que él se lo leerá desde, imagínate, Sudáfrica, si estuviera allí, diciendo este tío no ha dado ni una en mi fuga, pero pensando, ostras, a lo mejor se ha acertado en cosas, ¿no? Claro, por dónde ha podido huir. Es fuerte. ¿Y su familia sabe si tiene conocimiento Sí. de que existe la novela? ¿No se han llegado a poner en contacto contigo? Bueno, a ver, en contacto directo no. Yo sé que todos los implicados sí que ha habido, sé que conocen la novela, sé que se la han leído y hay división de opiniones por un aspecto, ¿no? O sea, yo trato de huir del morbo de los asesinatos, simplemente cuento la fuga de un asesino conocida por todos, ¿no? Yo sé que una de las familias no está de acuerdo, no en la escritura del libro, sino en que yo me ciña a la versión oficial, a lo que he contado, porque piensa que realmente hay poderosos detrás. ¿Vale? Pero es lo que te he contado antes. Claro, ellos apoyan la teoría de que hay gente ¿Por qué? poderosa. Pues porque, mira, hay una frase del padre de una de las niñas que yo le comprendo perfectamente su dolor y su impotencia y tal, pero que la frase que lo resume todo, que dice, unos robaperas, como estos dos, no han podido hacer todo esto. ¿Por qué es tal la atrocidad que cometieron? Que es impensable, o sea, no te entra en la cabeza decir, pero a ver, vamos a ver, dos robaperas, que es lo que eran es realmente. que son realmente, claro, y Miguel Ricard de hecho dijo, yo soy un cabeza de turco. Bueno, sí, a ver, pero ese se va agarrando a lo que va escuchando, claro, efectivamente. Claro. Pero, y que, bueno, hay una teoría incluso que dice que el que mandaba era Miguel Ricard, ¿eh? Y es una teoría no lanzada por un loco, claro, sino por alguien que conoce y tal, y a mí yo estuve con él una vez hablando de esto y me dijo, yo es que tengo la teoría de que el que mandaba ya era Miguel Ricard. ¿Vale? Pero bueno, que independientemente de esto, ese padre se agarra a esa locura, como para decir, a ver, dos personas, dos robaperas no pueden haber hecho todo esto durante tantas horas, tiene que haber alguien detrás, esa maldad, y ahí ya entra todo esto. Y si a eso le unes, que dijeron que fue en esta caseta y no fue en esta caseta, dijeron esto y no fue esto, se les escapa este tipo de manera totalmente como Tom Cruise en Misión Imposible. Pues todo eso unido hace que piensen en algo más. Pero las otras familias están muy de acuerdo en que aleje esas teorías conspiranoicas y centre la culpabilidad en estos dos tipos, que fueron Antonio Anglés y Miguel Ricard, que es lo que estuvo juzgado y condenado. Por la otra parte, por parte de la familia Anglés, sé que se han molestado porque los trato a todos como los delincuentes que son. Es que, claro, es que han crecido, como te decía antes, en un ambiente de marginalidad y delincuencia. Es que claro, es que te digo, yo no sé si, no recuerdo ahora mismo el dato, pero yo no sé si de los 10 hijos, 10, 11, 9, no sé ahora mismo, que tuvo Neusa, todos menos uno han sido condenados por alguna cosa, claro, menos Kelly. Entonces una familia en la que son 10 y 9 han pasado por la cárcel, pues oye, llamarlos delincuentes no creo que estés faltando a la verdad. No, claro, ni que estés faltando al respeto a lo mejor, ¿no? Claro, bueno, a ver, y Kelly es una historia fascinante la de Kelly, ¿eh? Kelly es la más inteligente de la familia sin lugar a dudas, la que, no sé si conoces la anécdota, que es increíble. Ella cuando pasa todo esto, sobre todo cuando es el juicio, es más mediático, salen a declarar. Con una peluca, de gafas de sol. Exacto, que todas las mañanas era el juicio en Valencia y por las noches venían a Madrid todos los implicados, todos los testigos, todo el mundo al programa de Pepe Navarro, el Mississippi, a contar lo que había pasado y sus teorías y demás, ¿no? Entonces, cuando eso fue lo más comentado, lo más absolutamente de toda la televisión, esta mujer, cuando terminó ese juicio, se quita de en medio y se va a Las Vegas a trabajar, porque ella era bailarina y quería hacer carrera pues como artista, lo que sea. No se le da bien, ella ya en Valencia trabajaba en Canal Nou, creo que era, en la época de las Mamachicho y tal, porque era una chica guapa y tal.
Y bueno, y no funciona. Bueno, no sé si funciona o no, pero no tiene el éxito que ella esperaba y se tiró unos años trabajando ahí. Se va a vivir a Nueva York y en Nueva York fue cuando la policía piensa que quizá puede tener contacto con el fugado Antonio Anglés, y es por eso por lo que pinchan sus teléfonos en 2009, creo que era, o en 1999, y es por eso por lo que la prescripción la fijan tal, porque las últimas movimientos que se hizo sobre ese tal fueron en el 99, y es por eso porque la fijan, pero claro, es lo que yo te decía, a lo mejor un tribunal internacional dice, oiga, por un pinchazo telefónico no vamos a posponer una tal. Bueno, y ella, cuando ya pasa un poquito, decide volver a España e intentar volver a triunfar como artista. Que, de hecho, aparece en Factor X. ¿Es el programa Factor X? Sí, no me acuerdo cuál era, el de Risto Mejide. Con Risto Mejide, que los titulares eran Risto Mejide, Abronca, la hermana de Antonio Anglés. Es que Risto Mejide en ese momento no sabía quién era, porque ella se presenta como Kelly Faces o Kelly Faces, bueno, como lo quieras decir, ¿no? Y es una actuación que os recomiendo verla porque es sorprendente, no sé si bochornosa, no sé, sí, es una chica pues que baila de una manera, no sé, pero empieza a quitarse disfraces y tal, pero que es como algo como muy friki, ¿no? Y claro, y entonces este hombre, que sin saber quién era, dice, mira, me he sentido vergüenza ajena, lo siento mucho, como era Risto en aquel momento de tal, he sentido vergüenza ajena, no sé qué, no sé cuántos, y la rechaza, la humilla, entre comillas. Claro. Después se sabe. Y entonces ella, en ese momento, que es súper inteligente, es cuando dice, vale, quito mi sueño de ser artista, porque me acaban de pegar una cornada, un revolcón tremendo aquí, y vuelvo a mi pueblo y me hago cargo de la familia. Como padrino. Sí. O sea, pero claro, es que es tan lista que coge, hace que su madre venda un pequeño o pida un crédito, no sé qué, tal, compran un pequeño piso que obliga a los hermanos a trabajar para reformar, lo venden, ganan dinero y empieza a manejar hasta el punto de que unos años después, hasta hace poco, los Anglés, que ya no se llaman Anglés, se cambiaron el nombre a Martins. ¿Los apellidos? El apellido, pues son dueños de varias gasolineras, restaurantes, constructoras. En Instagram, si los buscas, ves el chalet que tienen, que no conozco tu vida, pero seguramente tú y yo no tenemos ese chalet. Claro, entonces te quedas loca. Lo que ha conseguido esa mujer, pues dirigiendo a la familia de manera legal, entre comillas, porque todos los demás hermanos, o varios de los demás hermanos, entre ellos los que murieron el año pasado, han seguido teniendo problemas, delinquiendo, con amenazas, con un montón de historias. Claro, Kelly asume el rol que hace 30 años asumió a Anglés, Antonio, cuando se murió su padre. Exacto, pero de una manera totalmente diferente. Claro, o sea, de una manera, yo ahora soy el amo de esta familia y hago lo que me da la gana, maltrato, mato, hago lo que quiera. Claro. Y Kelly, en cambio, dice, a ver, me quería hacer rica actuando, no lo he conseguido, pues me voy a hacer rica de otra manera y tampoco voy a delinquir, no voy a atracar bancos porque no es lo mío, porque tengo más cabeza, y lo tiene. Entonces, pues se dedican a eso y bueno, y es que la verdad es que son una familia adinerada. Es una familia fascinante y además un personaje, Antonio Anglés, fascinante, que ocupa las otras niñas o la mayoría de parte de tu novela. Santiago, ¿por qué te has centrado en el campo del género de la novela negra? Y no, otros campos. Bueno, a ver, es que claro, es una pregunta que tiene segunda parte, ¿no? Porque, bueno, yo soy guionista desde hace 30 años y yo tengo un hermano que también es escritor y guionista. Y entonces él, que es mayor que yo, pues cierto día, pues hace muchos años, en el año 2015-2016, me dijo, tío, ¿por qué no escribes una novela de una vez, no? Y yo no me sentía capacitado, ¿no? Pero lo que sí tenía claro es que si algún día escribiese una novela, iba a ser thriller, porque es lo que más me gustaba leer. Claro. El thriller y la histórica para mí son los géneros que más me gustan, ¿no? Y bueno, y ahí quedó. Y entonces, pues bueno, yo no me sentía capacitado, pero tenía el gusanillo ya que me había dicho mi hermano. Y cuando encontré la idea de mi primera novela, que fue Talión, pues me metí ahí, funcionó muy bien, que esa la publiqué en Planeta. Con la segunda, que fue El buen padre, ya me fichó Penguin, que es como la competencia, ¿no? Y entonces estoy en Penguin, encantado de la vida. Y bueno, y es porque el público ha respondido, los lectores les gusta mi manera de escribir, que es muy directa, muy rápida, muy tal, y las historias que cuento
El buen padre es ficción absoluta. En Las otras niñas, pues decidí meterme un poco en este lío de Antonia Inglés, o sea, coger un hecho real. Indira, que es la tercera parte, vuelve a ser ficción. Y ahora acabo de terminar, además estoy en un día muy especial para mí, porque terminé hace un mes y pico mi nueva novela, que es un thriller histórico ambientado en el siglo XV, y esta mañana me han mandado el editing de la editorial. Pues claro, enhorabuena. Sí, no, o sea, que les en primicia, ¿no? Sí, les ha encantado, les ha fascinado. Qué bueno. Yo estoy súper orgulloso de esa historia, ¿no? Y bueno, y me han mandado pues las sugerencias de editing, ¿no? Sí. Perdón. Y bueno, y entonces pues con ello estoy. Entonces, el género thriller pues es el que me gustó inicialmente, pero yo al ser guionista también tengo una novela juvenil. Claro. Bueno, pues me gusta probar muchas cosas. El histórico que acabo de hacer me ha encantado, tiene mucho trabajo de documentación. Sí, De repente estás en tu casa escribiendo y suspiras y dices... ¿Para qué me meto en este lío? ¿No? Claro. Porque es todo abrumador, ¿no? Sí. Y coges un dato y ostras, y buscas una biografía y te encuentras cosas, pero yo lo he pasado genial y creo que si funciona y mis editores quieren, pues volveré a... Te iba a preguntar por tus nuevos proyectos, pero ya nos los has adelantado. Y después, bueno, eso es lo que se publicará. Supuestamente me tienen que decir, hoy a lo mejor me lo dicen exactamente la fecha de publicación, yo creo que va a ser abril de 2024, justo antes de San Jordi, pero bueno, puede que sea después de San Jordi de cara a la Feria del Libro de Madrid, que es a final de mayo. Y después en Indira hay un nuevo personaje que se llama JD Cortés, que es un policía gitano, que ha funcionado muy bien, a la gente le ha encantado porque es un personaje muy especial, bueno. que tiene, pues, es gitano, orgulloso de serlo, pero a la vez policía, o sea, tiene ese contraste que en su mundo es la oveja negra porque es policía y en la comisaría es la oveja negra porque es gitano, entonces, bueno, él tiene que... Y es un personaje que funciona muy bien, que tiene mucho carisma y que ha funcionado tan bien que la editorial me ha pedido una nueva trilogía protagonizada por JD. Pues será lo siguiente. Esperemos que en abril vengas y nos presentes Sin una duda, nueva me ha trilogía. encantado. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Santiago. Ha sido un placer tenerte en una nueva entrega de La Llave del Cierre. Pues el placer ha sido mío y nada, nos vemos. Muchísimas gracias, Santiago.